Como les digo, en tiempo vamos bien. Y bueno, los reflejos, tenemos los reflejos normales, ¿no? Los que esperamos que los pacientes sí tengan a la hora que los vamos a explorar. Entonces, por eso los conocemos como normales. Y básicamente tenemos los cutáneos o superficiales y los de estiramiento muscular, que son los que estábamos explorando el otro día en clase, entre ustedes, ¿no? Este tipo de reflejos, los cutáneos, se van a producir por contractura de un grupo muscular ante el estímulo de un tegumento o mucosa, ¿sí? Como la mucosa perianal, y su integración es tanto cerebral, pero también medular, ¿no? O sea, necesitamos que para que esto se preserve, necesitamos una integridad prácticamente de toda la vía, ¿sí? Para el lograr que estén presentes. Los reflejos de estiramiento muscular, ¿no? Los REM, antes conocidos como ROT. ¿Alguien los escuchó como ROT alguna vez? ¿Qué quiere decir ROT? Antes así los usábamos, ¿eh? Cuando yo estudié era así, cuando yo estaba en su grado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí lo ven en la pantalla? Sí. Son reflejos osteotendinosos. Osteotendinosos, ¿no? Pero pues fisiológicamente se vio que no eran osteotendinosos, ¿no? Sino eran de estiramiento muscular. Pues por eso ya el término correcto es REM, ¿no? Y ya les decimos REM. Pero bueno, es el resultado de la contractura de un músculo ante el estímulo de estos usos neuromusculares y órganos tendinosos, justamente, y su integración básicamente es a nivel medular, ¿sí? Forma parte de la unidad motora y es un arco reflejo, simplemente se integra en la médula espinal. Por eso son tan importantes. Normalmente están inhibidos, es decir, la respuesta que ustedes vieron en sus propios cuerpos ya es una respuesta inhibida, no es una respuesta libre de la neurona motora inferior. Ahora, cuando yo voy a explorar un reflejo, sea el que sea, ¿no? Hasta el Babinski, cualquier reflejo, tengo que tener en cuenta estas características. La respuesta al estímulo y el estímulo que voy a hacer tiene que ser un estímulo adecuado, es decir, buscando con un instrumento específico para buscar ese reflejo y la intensidad del estímulo tiene que ser suficiente. Por ahí oigo algún ruido como de hoja o algo. Entonces, primero que nada, el estímulo adecuado, o sea, percutir en la zona adecuada, hacer el estímulo adecuado y con la intensidad adecuada. Es decir, muchos que no encontraban reflejos en la clase, en la práctica, era debido a que no llegaban al umbral o no lo hacían en forma adecuada, ¿no? O sea, les tenían un error en esto. Entonces, por eso no es que el paciente no tuviera el reflejo, sino que el estímulo no era adecuado o no era del umbral suficiente. Además, tenemos que conocer que hay un periodo latente. El periodo latente es el tiempo que va a pasar entre que yo hago el estímulo y el periodo que hay la respuesta. Normalmente son milisegundos, ¿no? O sea, yo no puedo distinguirlo casi ese tiempo. Y luego hay un periodo refractario, que también pasó con sus compañeros, ¿no? Si se acuerdan, pues les hacíamos el estímulo y a la hora que hacíamos el estímulo, pues podía pasar un periodo sin respuesta, ¿no? Los estímulos, esto también pasó, tienden a tener fatiga. Es decir, yo voy sumando muchos estímulos y cada vez la respuesta es menor hasta que de plano ya no hay respuesta. Y eso es porque busqué el estímulo muchas veces en forma repetida sin dar tiempo, ¿no? A que pasaran los periodos refractarios. Entonces el periodo refractario se va ampliando y hasta un momento ya no hay ninguna respuesta. Si dejo descansar un rato, digamos unos 20 minutos, una media hora, posiblemente ya después vuelva a haber el estímulo, ¿no? Y bueno, el estímulo, es lo que les digo, por ejemplo, muchos tenían el patelar muy obvio, pero el patelar es un reflejo con el cual hasta de niños estamos jugando con él, entonces lo estamos facilitando, digamos que el cuerpo pueda aprender a responder ante el estímulo porque uno lo facilita, ¿no? Al revés de tratar de inhibirlo, lo está facilitando. Y también se puede inhibir, ¿no? Un estímulo, un reflejo se puede inhibir
¿Qué es lo que sucede cuando alguien está muy tenso, que lo van a explorar y que, bueno, no sabe lo que va a pasar? Y esa misma tensión o estar observando el reflejo lo inhibe, ¿no? Por eso el paciente con actividad voluntaria puede inhibir un reflejo, o ustedes mismos pudieran inhibir un reflejo. Entonces, tanto lo podemos facilitar como lo podemos inhibir. La facilitación se viene a través del aprendizaje y la inhibición, pues es de tipo voluntario. Entonces, repasando un poquito, ¿no? Las características que yo debo tener cuando busco un reflejo, el que sea, ¿no? Cualquier tipo de reflejo, incluso el fotomotor, ¿no? Con una lámpara, pues tiene que ser la lámpara adecuada, si no, es otro tipo de reflejo, ¿no? Pero aquí que estamos hablando de los de estiramiento muscular, pues tener un umbral suficiente y que sea adecuado. Tomar en cuenta que hay un periodo latente, que hay un periodo refractario, ¿no? O sea, que si yo hago, percuto y de inmediato vuelvo a percutir, no va a haber respuesta porque ya estoy en periodo refractario. Que hay fatiga, que se pueden facilitar y que se pueden inhibir. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, Sherrington, ¿no? Neurofisiólogo, describe mucho de estos tipos de reflejos, ¿no? Y básicamente tenemos tres tipos de respuestas o reflejos en el cuerpo, ¿no? Los reflejos que van a ser a los estímulos estereoceptivos, por ejemplo, pues lo que buscamos, los REM, sería un estereoceptivo, ¿no? A estímulos externos, ¿no? La luz, etcétera, ¿no? Los visceroceptivos, que son de estímulos a través de las vísceras, ¿no? Que están inervados sobre todo por el sistema nervioso autónomo. Y, pues, por ejemplo, la respuesta de náusea ante una distensión abdominal o algo es un estímulo o un reflejo visceroceptivo, ¿no? Son de origen. O la respuesta vagal ante un estímulo urinario, ¿no? Todos estos son estímulos visceroceptivos. Y los propioceptivos son más que nada los reflejos que vamos a tener ante nuestro reconocimiento de la postura corporal y son de tipo postural y tónico, o sea, aquí participa el tono, ¿no? En los propioceptivos. Y obviamente tiene que ver con esto mismo que es la propiocepción. Entonces, aquí cuando estamos explorando estos reflejos en la exploración neurológica, la gran mayoría son reflejos estereoceptivos. El instrumento adecuado, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de martillos. ¿Sí los ven en su pantalla? Sí, sí, doctor. Entonces, los martillos que hemos tenido en clase es ¿no? El de Bock. Y que creo que de verdad es el que funciona, o sea, por costo y por facilidad de obtenerlo, pues es más fácil, ¿no? El de Taylor. Este es el de Babinski, y pues lleva el nombre de que describió el reflejo de Babinski, ¿no? Es muy buen martillo. Y bueno, de Yerin, que es otro neurólogo famoso, Tromberg, que es otro neurólogo, y hay más martillos, ¿no? Hay más martillos que podemos encontrar. Y en general, pues digamos que entre mejor sea el instrumento de exploración, más fácil vamos a encontrar los reflejos, ¿no? No importa mucho que sepan los nombres, yo nada más se los digo. Si es interesante, pues que este es el de Babinski, ¿no? Y si buscan en internet, de repente resulta que le ponen otro nombre, otro. Ahora, últimamente el internet, pues porque de ahí sacamos imágenes y todo, ¿no? Está lleno y plagado de errores. Ahora, habíamos dicho, hay muchos reflejos, ¿no? Pero nos interesan los que siempre debe tener el paciente, los que son constantes, ¿no? Entonces, si un reflejo no es constante, pues si lo tiene o no el paciente no cambia nada, ¿no? Es decir, que si lo tiene, pues qué bueno porque pues, está presente. Y si no lo tiene, pues no quiere decir que sea patológico porque no es un reflejo constante. En cambio, los reflejos constantes, eso sí esperaríamos encontrarlos en cada paciente. Tenemos en la extremidad superior y en la extremidad inferior. En la extremidad superior, como ya lo habíamos visto en clase, ¿no? Tenemos el bicipital, el estilo radial, el cúbito pronador y el tricipital. Son 4. Y cada uno corresponde a una raíz nerviosa principal, ¿sí? Corresponde el bicipital a la raíz de C5, el estilo radial C6, el cúbito pronador C8 y tricipital C7. Que este es el del olecrano, ¿no?
Entonces, recuerden que cada reflejo es una respuesta de un grupo de un músculo y cada músculo está inervado mínimo por 3 raíces. Entonces, aunque la raíz principal sea C5, tiene participación de C4 y de C6. Y aunque la raíz principal sea C6, tiene participación de C5 y C7. Entonces, el que quede abolido totalmente un reflejo, necesita que haya una lesión de las 3 raíces prácticamente, ¿no? No nada más una sola raíz, ¿no? Para que quede completamente abolido. Eso puede variar de una persona a otra, ¿no? Y en la extremidad inferior, los dos reflejos constantes es el patelar o rotuliano y el aquileo, ¿no? El aquileo, que acuérdense que S1, porque Aquiles acaba en S, ¿no? Y el rotuliano, pues la forma del martillo pareciera un 4, ¿no? Entonces podríamos pensar que por ahí. Entonces aquí están teniendo un ejemplo, ¿no? De lo que ustedes exploraron, ¿no? Del reflejo patelar percutiendo, ¿no? Sobre el tendón de la patela, ¿no? Entonces, aquí tengo el estiramiento de los usos neuromusculares y luego la respuesta, ¿no? Motora a través de la neurona motora. Inferior, tengo maniobras que nos pueden ayudar, como el distraer al paciente, ¿no? Como les digo, uno lo puede inhibir y muchas veces el paciente no está pensando en eso. Acuérdense que el paciente no es médico, entonces no está pensando en eso, pero no se da cuenta que está inhibiendo el reflejo por la misma tensión del momento de la exploración. En general, cuando alguien se va a explorar, que pasa con un médico a explorarse, pues está preocupado, ¿no? Porque qué tal que el médico encuentre algo, ¿no? Entonces, eh, eh, puede tener la presión alta, ¿no? Puede tener el síndrome de la bata blanca, ¿no? Puede tener distintos síntomas al momento de la exploración, porque pues no conoce al médico, no le tiene confianza, o le preocupa que sí tiene algo pues él no quisiera tener nada, ¿no? Entonces, todo eso genera que el momento de la exploración sea difícil para el paciente y, claro, puede inhibir los reflejos, ¿no? Tenemos distintas formas de explorar los reflejos, ¿no? Aquí vean, sería con un paciente en decúbito. Estoy explorando el reflejo aquiliano con el martillo de Taylor, ¿no? Vean el mismo reflejo con el paciente sentado como lo estábamos haciendo nosotros en clase, que esto sería lo correcto, ¿no? Pero puede ser en decúbito o, o sentado, ¿no? Vean aquí en la extremidad superior, ¿no? El tricipital, ¿no? El bicipital, que es C5, ¿sí? El cúbito pronador y el estilo radial. Aquí tenemos pues todos los reflejos, ¿no? Y bueno, desde luego que el patelar, que es el más fácil de encontrar. Entonces, estos son los constantes. ¿Cuál es la semiología para los reflejos? ¿Sí? Y aquí todavía vean en estos dibujos lo que sería la respuesta de clonus. ¿Sí? El clonus es al momento que yo hago la dorsiflexión pasiva del pie o de la mano, tengo esta serie de sacudidas rítmicas rápidas del pie o de la mano, y eso es un grado máximo de hiperreflexia. Ni siquiera puedo explorar los reflejos porque simplemente al momento de hacer la dorsiflexión pasiva, el paciente empieza a tener sacudidas, ¿no? Cuando hablamos de dos cruces, es un reflejo normal, una cruz es hiporreflexia, lo vimos en clase, ahí en la práctica. 3 cruces aumentado, cuando hay clonus de plano le ponemos 4 cruces, que ya es un grado muy avanzado de lesión medular, pero preserva la neurona motora, y cuando no hay, pues le decimos que hay una arreflexia o le ponemos un signo negativo. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, bueno, aquí estamos viendo las formas de repente de buscar el clonus, ¿no? Dorsiflexiono el pie y veo la respuesta de sacudidas. Y esta es la maniobra de Jendrassik, que bueno, realmente es una maniobra muy sencilla, simplemente distraigo al paciente, ¿no? Aquí lo estoy distrayendo pidiendo que apriete sus 2 manos para buscar los reflejos en la extremidad inferior, no me serviría para la extremidad superior, ¿no? Para los reflejos cutáneos o reflejos superficiales. Entonces, cada uno corresponde igual a una zona muscular, pero también a una dermatoma. Estos reflejos, como les digo, no son iguales a los reflejos de estiramiento muscular,
tiene que haber una integridad de la vía sensitiva, ¿sí? No nada más voy a explorar lo motor, sino también lo sensitivo. Entonces, a la hora que yo hago la exploración, es un estímulo cutáneo superficial, suave, y eso me despierta la respuesta muscular, ¿no? Entonces, ya no está integrado a nivel de el asta de la neurona motora inferior y junto con la neurona sensitiva o el uso o el estímulo de los usos neuromusculares, sino es un estímulo sensitivo que viaja a la médula espinal y tengo la respuesta, ¿no? Y tengo básicamente, hay muchos, pero bueno, básicamente los que siempre vamos a encontrar son los cutáneos del abdomen, el cremasteriano y el perianal. Tanto el cremasteriano como el perianal, los exploramos sobre todo en pacientes que son con lesión medular, ¿no? Y buscando que estén preservados, ¿no? Y obviamente son lesiones más graves. Los cutáneos del abdomen muchas veces incluso los exploramos en la exploración del abdomen. Generalmente en la semiología de abdomen es lo primero que hacemos, ¿no? Buscar estos reflejos porque antes de hacer cualquier cosa, buscamos los reflejos. Eso nos indica que si el paciente tiene reflejos, difícilmente tiene datos de irritación peritoneal. Y si los exploramos al último de la exploración del abdomen, después de que hicimos palpación superficial y profunda, o percusión, ¿no? Que todo eso va en la exploración de abdomen, podría ser que todos esos estímulos disminuyeran el reflejo o lo abolieran, ¿no? Entonces, generalmente es lo primero que exploramos en abdomen y tenemos uno superior, uno medio y uno inferior que corresponden a las raíces nerviosas dorsales o torácicas de T7, torácica 7, T10, torácica 10 y T12, que sería la torácica 12, ¿no? Aquí lo podemos ver en la pared del abdomen y lo habíamos hecho en la clase, ¿no? Aquí dice T7 a 9, pues depende si vamos un poquito más abajo o arriba, pero acuérdense que para fines prácticos, la dermatoma, porque acuérdense que aquí es sensitivo también, de T10 equivale a la cicatriz umbilical y la dermatoma de T7 corresponde justamente a el hipocondrio justo por debajo de la costilla, ¿no? Y la fosa ilíaca, la dermatoma por arriba de la cresta ilíaca corresponde a T12 y por debajo a L1, ¿no? El L1 pues ya sería un nervio lumbar, ¿no? Torácico, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí. Entonces, bueno, esos serían los cutáneos superficiales, la verdad son muy sencillos. Ahora, vamos a hablar de reflejos patológicos. Cuando exploramos reflejos patológicos, son siempre cuando se encuentran de origen o su presentación, lo pensamos en lesión de la neurona motora superior. Y lo que estamos encontrando es una respuesta de liberación, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando decíamos, cuando se lesiona la neurona motora superior, las respuestas también se conocen como de liberación porque queda liberada de la inhibición que le genera la neurona motora superior a la neurona motora inferior o a las vías descendentes, ¿no? Entonces el Babinski y sucedáneos o equivalentes, ¿no? Corresponden sobre todo a eso. Hay otros reflejos patológicos como las fasciculaciones que son de inervación y corresponderían a neurona motora inferior. Y hay algunas maniobras, ¿no? Como de rueda dentada, pero esas son maniobras, no reflejos, ¿no? Entonces, en el caso de estos reflejos, el de Babinski, ya habíamos hablado de quién era Babinski, de origen polaco, pero después creció en Francia, ¿no? En general se escribe con I latina, no con Y, ¿no? Les digo, aunque fue de origen polaco, realmente toda su educación y formación y sus hallazgos los hizo en Francia, ¿no? Eh, los franceses lo adaptan como un autor propio, ¿no? Y bueno, el Babinski a lo mejor sería el signo más importante de toda la semiología neurológica, ¿sí? Y es el hecho de encontrar signo de Babinski positivo es patognomónico, ¿sí? De lesión de la vía piramidal. ¿Qué quiere decir patognomónico? Alguien que me diga. Que solo se encuentra en esa patología y que es Sí, específica de ella. sí, y que siempre que lo encuentre es que sí está esa patología, ¿no? Es decir, que si yo tengo Babinski positivo,
quiere decir que hay lesión de la vía piramidal. Si no tengo Babinski positivo, quizá hay lesión de la vía piramidal, quizá, ¿no? Pero si hay Babinski positivo, es un hecho que hay lesión de la vía piramidal, aunque yo no encuentre hiperreflexia o no encuentre hemiplegia, no encuentre nada más, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. Sí, Sí, ¿no? Ahora, la vía piramidal tiene que estar íntegra y podríamos tener reflejo de Babinski por lesiones que se integren las lesiones, ¿no? Desde la corteza, o sea, desde la neurona motora superior en soma, hasta el nivel de la médula espinal en L4. Si yo tengo una lesión de la médula espinal en L5, en S1, en S2, S3, coccigios, etcétera, simplemente no, aunque sí es una lesión medular, no voy a tener Babinski porque son lesiones ya muy bajas, ¿no? Y estamos hablando ya prácticamente del cono medular. Antes de la mielinización, yo puedo tener Babinski en un niño chiquito, se puede encontrar hasta los 2 años de edad sin que signifique patología. Y en algunas condiciones particulares, en forma fisiológica, lo podría yo llegar a presentar. Por ejemplo, un corredor de maratón, por el desgaste físico que tiene de sus neurotransmisores y actividad motora durante toda la carrera, al final de la carrera podría tenerlo en forma transitoria, ¿no? O en alguna intoxicación lo podríamos tener en forma transitoria, en un ahogamiento en forma transitoria. Es decir, la vía piramidal disfunciona, pero se recupera, ¿no? Entonces, es una forma fisiológica de presentarlo por una sobreactividad, ¿no? De esta vía, o un daño transitorio, ¿no? Y si yo lo exploro en la mayoría, pues la mayoría no lo tiene, pero sí hay un 15% de la población que lo presenta. En ese 15% no necesariamente quiere decir que hay una patología o que hay alguna disfunción. Es un hecho que si lo tiene, es patognomónico de lesión de la vía piramidal. Entonces, ese 15% tuvo una lesión o tiene en ese momento una lesión de la vía piramidal. A lo mejor nunca se dio cuenta, a lo mejor tiene un cisticerco, a lo mejor una placa de esclerosis múltiple. O sea, sí podría tener una enfermedad o a lo mejor no. Pero investigando en este 15% de la población que lo presenta sin tener algún otro dato, o sea, yo lo estoy explorando y de repente tiene Babinski, si investigamos mucho, pues podría ser que encontremos algún antecedente de hipoxia neonatal, traumatismo en la infancia, algún cuadro viral neurológico, ¿no? Etcétera, ¿no? Que pues se recuperó y pues que la mamá no le dio mayor relevancia, ¿no? O que sí le dieron en ese momento, pero lo olvidaron rápido. Y pues ya con los años, pues creció normal, pero le quedó esta secuela, ¿no? Entonces, si yo tengo Babinski, siempre investigarlo, que en un 15% pues va a ser algo esperado y que no tendrá ninguna consecuencia, ¿no? Pero este 15% siempre hay que investigarlo porque de repente a algunos sí le va a salir algo que se podría tratar, ¿no? Cuando yo exploro el Babinski, y aquí es importante, ¿no? Lo que yo estoy explorando es ese tipo de respuesta plantar, ¿no? Entonces, yo tengo la planta del pie, yo ya les había dicho, lo dividimos en tercios, ¿no? Y hago una respuesta plantar, ¿no? Entonces, en el tercio proximal paso de medial a lateral, haciendo y luego me regreso. Y esa es la respuesta plantar. Cuando yo hago el estímulo sobre la planta del pie, puedo tener básicamente 4 tipos de respuestas. Una flexora, en donde los pies se van a encoger hacia adelante, ¿sí? Flexionar, como si quisiera hacer una prensión, pero plantar. Y eso ustedes lo vieron también en los reflejos cuando exploran a los recién nacidos. Uno espera que presente esta respuesta, ¿no? De prensión plantar y prensión palmar. Esa es una respuesta flexora y pues, puede no necesariamente ser patológica. Puedo tener una respuesta extensora. La respuesta extensora es justamente igual al Babinski, ¿sí? En donde el primer dedo o el dedo grueso del pie se dorsiflexiona y los demás dedos abren en abanico en abducción, ¿sí? Entonces, eso sería el reflejo de Babinski y es una respuesta extensora. También puedo tener una respuesta indiferente, es decir, el paciente le hago eso, como le digo, le voy a hacer cosquillas en la piel y simplemente no percibe nada, no responde, es una respuesta indiferente. O puedo tener una respuesta de retiro, ¿no?
Le digo, le voy a hacer cosquillas en el pie, le hago este estímulo y quita el pie, lo retira. Le da cosquillas o no lo tolera, ¿no? Tampoco es patológico. Entonces, la respuesta flexora lo vemos frecuentemente en lactantes, ¿no? La respuesta indiferente o de retiro no tiene significación patológica y cuando es la respuesta extensora, pues equivale al Babinski. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Recordar que para que tenga yo Babinski tendría que tener una lesión desde la corteza cerebral de la neurona motora y que la lesión puede estar en cualquier sitio, pero acuérdense que en la zona del cono medular, ¿sí? Prácticamente las últimas raíces del cono medular, pues está L4, L5, S1, S2 hasta S5 y las coxigias, ¿no? Entonces, aunque aquí vean que dice L1, ¿eh? Acuérdense que los nervios raquídeos al principio sí salen más o menos a nivel de su origen, ¿no? Es decir, C1 nace entre occipital y la primera cervical y de así hasta C8, ¿no? De ahí las torácicas van descendiendo un poquito de tal forma que las siguientes torácicas más o menos bajan un nivel. La de T7 nace entre la vértebra 8 y 9 y de esta forma van bajando. Pero ya prácticamente en los últimos segmentos, pues se va formando la cauda equina y las raíces van, que nacieron mucho más arriba, bajan para salir en niveles mucho más inferiores. Esto es debido a que la médula espinal cuando nacemos, pues sí, o cuando nos estamos desarrollando embrionariamente, sí llega prácticamente hasta el sacro, pero a medida que crece la columna, la médula espinal no crece a la misma velocidad y los nervios se van elongando, formando la cauda equina, y por lo tanto, este nivel de cono medular sabemos que está más o menos en L1, sí, más o menos en L1, digo más o menos porque puede variar de una persona a otra un poco, ¿no? Entre L1 y L2, ahí es donde acabaría el cono medular, y ahí hay un gran número de raíces lumbares que emergen de este cono, ¿no? Y forman toda la cauda equina. Y aquí llega la vía piramidal también. Pero para que yo tenga un reflejo de Babinski positivo por lesión de la vía piramidal, el último nivel donde yo puedo tener lesión es en L4. ¿Sí? Ya después de L4 en la médula, no en la columna, en la médula, ya después de eso, ya prácticamente, aunque sí es una lesión de la vía piramidal, es improbable que yo tenga un reflejo de Babinski. ¿Queda claro el concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí está la exploración del Babinski, ¿no? Entonces, vean la planta del pie, ¿no? Y el estímulo. La parte más importante del estímulo es la primera parte, ¿sí? El estímulo de medial a lateral en el primer tercio. ¿Sí? Y esto es, por ejemplo, una respuesta negativa, es una respuesta de prensión o flexora, ¿no? Y esta es la respuesta extensora, este es positivo. ¿Sí? Aquí este estilete, por ejemplo, no serviría para la exploración, ¿no? Está muy agudo, ese dolería al paciente, ¿no? Vamos a ver si puedo poner este video. ¿Sí? Este está en urgencias. Vean cómo el paciente está con un Babinski espontáneo, ¿no? ¿Sí? De hecho, no es ni video, ¿no? Porque pues, no cambia nada, ¿no? Este paciente tuvo una caída súbita, ¿no? Tuvo trauma de cráneo, pero en realidad lo que tuvo fue una EBC y el trauma de cráneo fue secundario a la caída, ¿no? O sea, está caminando, tiene un infarto cerebral, una persona joven, y pequeño, ¿no? Pero suficiente como para darle una hemiplegia, y luego se cae y se golpea en la cabeza, ¿no? Entonces puede uno decir, bueno, es que tiene un trauma craneoencefálico. Sí, pero es secundario al evento vascular, o sea, lo primero que pasó fue el evento vascular. Y cuando llega a urgencias, vean cómo todavía estas personas son de urgencias, ¿no? O sea, son los de la ambulancia. Pues el paciente tiene un Babinski espontáneo del lado izquierdo. ¿Sí ven el Babinski? Sí. Es tan intenso el Babinski aquí que ni siquiera tengo que hacer estímulo. Simplemente lo tiene nada más hasta por el aire. Vamos a buscar en esta paciente. Esta es una paciente con secuelas de un aneurisma. Entonces, no ha tocado el pie que ya lo está teniendo, ¿no? Sí. Este no queda ni duda, ¿no? Vean cómo lo hice con la punta de una pluma. Ahí está, constante, ¿no? Y la exploración que estoy haciendo no es la mejor, ¿sí?
¿Por qué? Porque la paciente está vendada, yo debería descubrir la planta del pie, pero no voy a hacer eso en ese momento con esa paciente, ¿no? Básicamente lo que quería era que lo vieran, pero lo tiene tan obvio que pues no, es muy fácil encontrárselo. Pero en condiciones ideales no se explora así, si se los aclaro, habría que hacerlo con quitando la venda, ¿no? Entonces, de ese lado, hasta ya empieza a tener la respuesta, o sea, sí tiene un Babinski positivo del lado derecho, pero del lado izquierdo, primero lo exploro una vez, no me convence, lo vuelvo a hacer y vean cómo a lo grande, ¿no? Lo tiene. Y si se fijan, el componente, vean cómo además tiene muchos cambios tróficos, ¿no? Y tiene el pie en garra, ¿no? También. Entonces, tiene muchos cambios esta paciente, no nada más el Babinski. Este ya es positivo, ¿eh? Este ya también sería positivo, pero lo vuelvo a explorar y se hace francamente positivo, ¿no? Sí, vean cómo el dedo grueso se hace en dorsiflexión y los demás tienden a separarse en aducción, ¿no? Como si fuera un abanico. Y ya después, terminando el reflejo, pues se termina todo. ¿Sí lo vieron? Sí, doctor. ¿Sí? Déjenme, ahí está, ¿no? Entonces, para el Babinski, yo tengo una serie de reflejos que son sucedáneos. Los sucedáneos del Babinski, perdón que aquí está escrito con minúscula, debe ir con mayúscula y con i latina siempre. Este es Babinski, ¿no? En los sucedáneos del Babinski, la respuesta es la misma. ¿Sí? Yo lo que estoy buscando es este tipo de respuesta, ¿no? La dorsiflexión del dedo grueso, primer dedo, y el segundo componente sería la extensión, pero con la pura dorsiflexión sería positivo. Y su significado es el mismo que el Babinski, ¿sí? Es el mismo. Lo que cambia es la forma de explorar, por eso se llaman sucedáneos, ¿no? En ausencia de Babinski, es decir, si yo encuentro sucedáneos, pero no hay Babinski, pudiera yo tener una duda, ¿no? De que sí o no es lesión piramidal. Le digo, la respuesta va a ser la misma y lo que va a cambiar es la forma de exploración, ¿no? Yo quiero que se sepan nada más dos sucedáneos, el Gordon y el Oppenheim, ¿sí? El Gordon es la compresión fuerte de gastrocnemia, lo haremos en la clase, y el Oppenheim es pasando mis dedos del dedo medio y el índice, los nudillos sobre el borde anterior de la tibia, en forma dolorosa, ¿no? Para obtener la respuesta. Entonces tengo el Babinski y dos sucedáneos, Gordon y Oppenheim. Pero deben saber que hay más, ¿sí? De hecho, hay muchos más. Y, por ejemplo, está el Stransky, que es en un paciente con un yeso, lo puedo buscar, es haciendo una aducción dolorosa del quinto dedo. Rosolimo, voy a percutir sobre la planta de pie. Schiffer es apretando el tendón de Aquiles, entre otros, ¿no? A ver si aquí hay video. Aquí está el video. Ese es Oppenheim. ¿Sí se fijan? Claro, les digo, debería yo quitarle la venda. Y ese fue el Gordon. Entonces, primera parte, vean cómo paso mis nudillos sobre el borde anterior de la tibia. Lo hago fuerte, ¿sí? Cero respuesta, ¿eh? Ahí no tuve respuesta. ¿Por qué? Pues porque tiene la venda o porque de plano no tiene ese sucedáneo, ¿no? Pero, ay, espérame, me regreso. Ahora voy a hacer el Gordon, ¿no? Agarrando lo gordito del pie, Gordon. ¿Ven? Como aprieto un poquito, estoy apretando. ¿Sí lo ven? Y sí lo tuvo. ¿Sí lo vieron? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? doctor. Es la misma paciente que le encontré el Babinski, ¿no? Pero aquí fue Gordon y sí lo tuvo, ¿no? Y ahí tiene todos los componentes, ¿no? Vean cómo separa los dedos y hace dorsiflexión de este dedo. Entonces, el reflejo es más que positivo, ¿no? Y ni siquiera apreté mucho, ¿no? Y ahí está, a lo grande, ¿no? Ya después termina con una respuesta flexora, ¿no? Pero tuvo el Babinski antes. Perdón, me sacó de...
¿Qué le había pasado a su paciente? ¿Un EBC? Sí, un aneurisma, secuelas de un aneurisma. La paciente tuvo un aneurisma, se trató el aneurisma, pero la hemorragia subaracnoidea le dejó extensos infartos cerebrales, ¿no? Entonces, pues es una tristeza, ¿no? Porque pues queda con muchas secuelas, ¿no? Y simplemente no se recupera, ¿no? El familiar siempre estuvo con muchas esperanzas, le pusimos válvula y todo, pero realmente la mejoría fue muy pobre, ¿no? Los aneurismas cerebrales tienen eso, ¿no? Que mientras no se rompen no pasa nada, pero el día que se rompen, pues la mortalidad es 60%, las secuelas es 30%, solamente un 10% quedan en condiciones aceptables, ¿no? Ahora, estos son los sucedáneos, ¿no? Lo que acabamos de ver. Ahora vamos a ver los equivalentes. No es lo mismo decir equivalente que sucedáneo. Sucedáneos son Babinski, que la respuesta, o sea, son parecidos al Babinski, nada más cambia la forma de exploración. Los equivalentes, pues son lo mismo que el Babinski, pero en la extremidad superior. Entonces, ahí sí la respuesta cambia completamente. Tenemos el de Hoffman y el de Tromberg, ¿sí? Que los vimos en la clase, ¿no? Y en un caso hacemos compresión de la tercera, de la uña del tercer dedo del paciente, o en el otro caso hacemos percusión. Les digo que si a uno le dicen Hoffman y al otro Tromberg, es fácil que pues uno haga el error, pero no importa mucho mientras ustedes conozcan que su positividad, el hecho de que existen presentes, indican lesión de la vía piramidal. Y por ejemplo, es una opción que yo tengo en un paciente que tenga alguna lesión, o por ejemplo que tenga una amputación, ¿no? Que no puedo yo explorar, pues siempre esto sí lo puedo explorar en la extremidad superior. O el hecho de encontrarlos en la extremidad superior, aunque yo no encontrara Babinski, me harían una sospecha de una lesión de la vía piramidal, pero bastante alta, ¿no? Porque para que yo tenga Hoffman o Tromberg, pues la lesión tiene que ser desde la corteza hasta la columna cervical. Ya por debajo de la columna cervical o de la médula espinal cervical, pues no voy a tener estos reflejos, ¿no? Y la respuesta clínica va a ser como un movimiento de pinza entre el primero y segundo dedo, ¿no? Pinza incompleta. Y aquí la lesión de la vía piramidal son equivalentes, ¿eh? Diferente a los sucedáneos. Aquí lo tengo, ¿no? Estoy haciendo la compresión, como lo vimos en clase, ¿sí? O la percusión. Hoffman, Tromberg, ¿no? Y la respuesta clínica va a ser estos dos dedos. Aquí no está, este dibujo no está bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque el explorador está agarrando la mano del paciente o está agarrando el dedo. Y solo con hacer ese movimiento inhibe el reflejo, ¿no? Entonces, el dibujo está mal, ¿no? O está mal hecho. Debería yo sujetar la mano por detrás de la muñeca y dejar caer la mano libremente, como lo hicimos en la clase. Es la única forma de que sí yo encontraría el reflejo. Y al tener el reflejo de esa forma, yo lo que veo es que estos dos dedos, ¿no? El índice y el pulgar, hacen un pequeño cierre, como si quisieran agarrar en pinza. Y pinza incompleta, ¿eh? Porque o sea, se cierran estos dos, como si fueran a agarrar algo fino, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. ¿De acuerdo, no? Ahora, ya para acabar motor, sistema motor, ¿no? Que vamos, les digo muy bien. Tenemos los reflejos, atávicos, ¿no? Que son los reflejos primitivos, que el doctor Arguelles les dijo que se ubican al final de la historia clínica, los pueden poner acá también. Son respuestas motoras, por eso los ponemos aquí, pero no tiene nada que ver con la vía piramidal, la neurona motora inferior, ni nada de la vía motora. Son por lesiones del lóbulo frontal, sobre todo ipsilaterales. Es decir, si yo tengo un atávico derecho, va a ser una lesión frontal derecha. Si yo tengo un atávico izquierdo, va a ser una lesión frontal izquierda, ¿no? O sea, corresponden al mismo lado. Los vamos a encontrar en forma normal cuando el cerebro no ha madurado hasta los 4 meses de edad. Y cuando ustedes exploran a los bebés, los encuentran, ¿sí? Básicamente los que encontramos siempre en los bebés, ¿no? Son el de succión
el de búsqueda, ¿no? Es decir, yo rozo con algún objeto romo el carrillo del niño en la mejilla del niño y el niño voltea buscando, ¿no? Y eso es un reflejo de sobrevivencia, pues porque lo que está buscando es la tetilla y en cuanto llega a su boca empieza a haber succión para alimentación. ¿Sí? Entonces, son reflejos primitivos con los que nacemos. Igual el de prensión palmar y prensión plantar, ¿no? Pues cuando yo le pongo un objeto romo, ya sea mi dedo o algo sobre una batelenguas, sobre la mano del bebé o sobre la planta del bebé, van a ver que hace una flexión como queriendo agarrar, ¿no? Estos sí los han visto ustedes en pediatría, ¿no? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ahora, hay otros que podemos presentar. El de Bulldog, por ejemplo, es que yo a la hora que exploro la boca, la cavidad oral, que no lo hago en un niño, ¿no? Pero con una bate lenguas, el paciente lo muerde y no lo suelta. ¿Sí? Entonces es como un Bulldog, ¿no? No lo suelta. O el glabelar, yo percuto la glabela y el paciente cierra los ojos. Cada vez que percuto, lo cierra, ¿no? Pero es una defensa. Pero que lo siga haciendo después de que terminé de hacer este reflejo, sería positivo, ¿no? Eso ya no lo debemos tener. Y si con la edad lo volvemos a tener, nos habla de pérdida del control frontal sobre las vías motoras, ¿no? Y son reflejos anormales, ¿no? El más común, o el más de semiología en el adulto, ¿no? Porque no lo encontramos tanto en el niño, es el palmo mentoniano. En el palmo mentoniano, yo lo que hago es frotar la mano con algo romo y voy a ver una respuesta en el mentón de aducción del mentón. O sea, el músculo borla del mentón me hace como que sube un poquito y se conoce como reflejo de Marinesco. Lo encontramos sobre todo en pacientes que han tenido un deterioro neurológico como secuelas, por ejemplo, la anterior, ¿no? La paciente que tenía secuelas del aneurisma, o en las demencias, ¿no? En los pacientes ya con deterioro cognitivo, con demencia, la atrofia frontal, ¿no? Se presenta, ¿no? Los empezamos a tener, ¿no? Entonces, vean, el momentoniano o de Marinesco, ¿no? Con un objeto romo, voy a frotar en la región tenar de un lado al otro, ¿sí? Y voy a observar la región del mentón y sería positivo si asciende, ¿no? Normalmente va a ascender, si yo hago en la mano izquierda, pues va a ascender del lado izquierdo y si lo hago en el lado derecho, del lado derecho. Aquí véanlo otra vez, ¿no? Sí, es un poquito más hacia la región tenar que en este dibujo. Y van a ver una contracción muy sutil, muy sutil, ¿sí? Eso es el palmo mentoniano, ¿no? Estimulación palmar, respuesta mentoniana. Estos son los reflejos de prensión, ¿sí? Si yo lo tengo en un adulto, pues está mal, ¿no? Algo está mal. Y el palmo mentoniano también lo puedo explorar así, frotando todo la palma y el dorso, o sea, la cara ventral, perdón, del antebrazo, ¿no? Entonces paso mi mano varias veces y la respuesta sería la misma. Son reflejos atávicos. Atávico quiere decir primitivo. ¿Sí? Si ustedes tienen un amigo que es primitivo en sus conductas, pues díganle el atávico. Ahora, veamos estos videos. Primitivo en sus conductas sería alguien impulsivo, ¿no? Cuando toma transformer, todo eso es primitivo, ¿no? Entonces vean este video. Aquí voy a buscar uno de prensión. La misma paciente, ¿eh? Esta paciente tenía todo. ¿Sí vieron? Yo pongo Sí. mis dedos, ni siquiera le digo nada, ¿eh? Nada más pongo los dedos y que agarra mi mano. Y no la suelta. Lo normal es que cuando yo jale la mano, o sea, si yo les hago lo mismo con ustedes, si jalo la mano, pues me sueltan, dicen, pues no quieren, lo suelto, ¿no? Pero ella no lo hace. Vamos a verlo de este lado. Algo comprende, ¿eh? Porque sí se logra algo comprender, ¿no? Pero le digo, apriete, no suelta, ¿no? Sí. Entonces, pobre quiero decirles que aquí la habíamos operado de una válvula porque hizo hidrocefalia después, pero esta paciente tiene meses de evolución.
Ahorita ya le perdí el rastro, seguramente ya falleció, ¿no? Y bueno, con esto acabamos sistema motor. Todo esto que acabamos de ver, ¿no? Los atávicos, Gordon, todo, pues es parte de lo que nos falta explorar en clase, ¿no? Y que lo haremos en práctica ahí y continuaremos avanzando con todo lo de exploración neurológica. ¿Dudas hasta acá? No, doctor. No, doctor. No, Esta clase, les digo, también se las voy a mandar, ¿no? Gracias. Y bueno, para que ustedes lo estudien. Yo tengo toda seguridad, ¿no? Que en clínicas, por lo menos, no sé en básicas, pero en clínicas, ustedes no tienen la oportunidad de que sus profesores les den clase. Les dicen que ustedes den la clase y ellos la corrigen o la modulan. ¿Me equivoco? no, sí Sí. nos dan así la No. clase. Igualito que esta. ¿Cómo O, No, no, o sea, nosotros damos la clase. sí, ¿no? Es lo Sí, habitual, ¿no? Que ustedes den la clase y uno la modula, ¿no? Para mí eso tiene su lado bueno porque obliga al equipo que lo presenta, pero el mismo equipo que lo presenta lo olvida, y dígame si no, en una semana o dos, ¿no? Después. Los que están del otro lado, sinceramente, muchas veces ni siquiera la practicaron, ¿no? Entonces hay muchas formas, ¿no? De hacer, ¿no? Que la persona, pues, le signifique algo a la clase, ¿no? Por ejemplo, sería decir, bueno, hoy van a dar ustedes la clase y voy a escoger al azar, todo el mundo la tiene que traer preparada, ¿no? Entonces, pues es una forma incluso hasta agresiva, ¿no? Contra el grupo, ¿no? De verdad, yo no soy de esa idea, preferimos dar clase. Yo sé que esto de dar clase en línea tiene sus pros y sus contras, ¿no? Muchos están en celular, muchos están tirados en la cama ahorita, ¿no? Esto lo sale. Se cuela el micrófono de repente, ¿no? Cosas de ese tipo tiene desventajas y también en el salón tiene otras desventajas, ¿no? La verdad es que desde la epidemia aprendimos a dar esta forma de clase porque antes nunca lo hacíamos, pero yo siempre he dado las clases, siempre, siempre. Di clases en la UNAM, doy clases con ustedes, ¿no? Y siempre he dado las clases del doctor Argüelles también. De repente, pues ustedes están en un momento muy receptivo, ¿no? Es decir, que no se dan cuenta pues de la ventaja de que alguien les dé clase, ¿no? Y le- pues todo esto lo van a necesitar, ¿no? Y a nosotros sí nos preocupa mucho, pues que si estamos dando clase hay un aprovechamiento. Entonces, nada más les dejo el mensaje. Quiero, o sea, seguiremos dando clase. De verdad, para mí no tiene caso que ponga a sus compañeros a dar clase, ya lo he hecho alguna vez y pues las clases se pierde mucho tiempo, casi se nos acaba el temario intentando una clase porque simplemente pues cuesta mucho trabajo para ustedes que no tienen la experiencia en esto, ¿no? Este, no sé si están de acuerdo. Sí, doctor. Sí. Entonces, pues lo único que se pide de su parte es que valoren y ponderen lo que se está haciendo, ya sea en línea, ya sea presencial. Tenemos 3 semanas, ¿no? De clases, o sea, es muy poquito. Estoy ahorita contento porque estamos en miércoles y ya acabamos motor, o sea, llevamos 5 días de clases y 6 días, ¿no? Y ya avanzamos muchísimo, ¿no? Vamos a muy buen ritmo, por lo menos conmigo. Mañana vamos a empezar con sensitivo y espero que lo acabemos para el viernes porque sensitivo es un poco más sencillo. Y bueno, ya la semana que viene, funciones mentales superiores y ya empezaríamos con cefaleas, ¿no? Que ese es uno de los temas que hicimos una historia clínica al principio. Entonces, lo único que se les pide a ustedes, pues es que aprovechen esto y que lo estudien, ¿no? O sea, no nada más recibieron la clase y luego se van a descansar y todo. Ahorita tienen toda la mañana para repasar, para ver ejemplos, para explorarse entre ustedes o ver a familiares. Este, lo ideal sería que estuvieran todo el día en el hospital por diversas clínicas, ¿no? Porque no habría forma de que pues, los grupos como son estuvieran con un solo profesor y todas las actividades que hay, ¿no? Entonces, bueno, así está el sistema, hay que sacarle provecho y ustedes de esto van a vivir, ¿no? De este tipo de cosas. No de esto, ¿no? No de este pez, sino de la exploración neurológica.
¿Alguna duda? Ninguno, doctor. No, No, doctor. Entonces, Todo bien, Doc. muy bien. Todo bien, Entonces, nos vemos igual mañana a la misma hora. ¿Hecho? Sí, doctor. ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Que estén bien. Doctor, muchas gracias. No, no hay de qué. Hasta luego. Gracias. Ahí vamos. Recording stopped.